Perfecto. Bueno, entonces esto trata de frutas inmaderables en un sitio, patios y fincas, en un sitio que se denomina Los Pueblos y su contribución a los medios de vida. La zona de los pueblos es una de las zonas que se considera más biodiversa desde el punto de vista de producción de frutales tradicionales. Este estudio inició porque queríamos comprobar la presencia y abundancia de las diferentes especies tradicionales, cómo están siendo utilizadas y si hay algún indicio de pérdida. Y eso nos dio muchas tendencias de las cuales vamos a hablar a continuación. Siendo una de las principales zonas, lamentablemente no habían estudios como este donde podíamos encontrar abundancia, distribución, número de especies, especies que estén produciendo más, especies que estén produciendo menos. Todo lo que en este estudio se presenta, lógicamente aquí voy a presentar muy brevemente, es acerca de esto. Se presentaron los datos agronómicos y básicamente utilizamos lo que son 3 metodologías. Una de ellas es el análisis de sistemas de información geográfico para comprobar cómo ha sido el cambio de uso del suelo, y una hipótesis que mantenían acá era que el uso específicamente de las especies maderables en la zona de los pueblos se estaba produciendo una deforestación masiva y que se había perdido mucha cobertura vegetal. Eso nos dio a que teníamos que hacer un análisis comparativo en el año 2000 hasta el año 2014, utilizando imágenes de satélite y utilizando los diferentes usos que el Ministerio, en este caso de Agricultura, había dado, en los cuales nos centralizamos luego en lo que son inventarios directamente, censos completos de fincas y patios para determinar la abundancia, distribución y cuál es la diferencia y el uso que le dan a los patios y a las fincas, ¿verdad? Pudimos determinar en 87 fincas, que todas fueron pequeñas, nos hicimos una sistematización en frutas pequeñas y determinamos que existía un tamaño entre 1.72 a 2.97 hectáreas y patios entre 0.19 y 0.31 hectáreas. ¿Qué encontramos? Que básicamente hay 56 variedades e incluso lo que nosotros consideramos cultivares de 34 especies frutales. El mango rosa, tanto rosa y mechudo, aguacate, guanábana, jocote de coser verde dulce, son los que tienen la mayor abundancia. La riqueza de especies fue estimada en 11 más 4 especies frutales por finca, y las frutas se plantan mayormente en el patio. Ese es uno de los hallazgos importantes. Y encontramos una densidad de 91 árboles por hectárea. El resto de la finca, los frutales, ocurre una densidad menor, 19.5 árboles por hectárea, y en realidad existe una diferenciación muy poca en cuanto a ese, el resto de la finca. En cuanto a los resultados, interesantísimo fue que se demostró que realmente el uso actual está denominado por tacotales, actualmente, un 24%, café con sombra, que aún sigue siendo un uso interesante e importante, centros poblados que están avanzando mucho, y el resto sistemas agroforestales y pastizales. Hay algo interesante, ¿cómo cambió el área del año 2000 al año 2014? Nos dimos cuenta que existe un incremento de más del 60% de cobertura, y esto fue dado a razón de la utilización que se le está dando a los maderables y a los frutales. Luego determinamos a través de lo que son el índice de valor de importancia que el mango de rosa, el aguacate, el mango mechudo, jocote de coser y el mamón grande son las especies que están siendo concentradas dentro de, podríamos decir, en un 80%, y las especies menos importantes, de acuerdo al libro, fueron jocote lapa, papayo, mango ciruela, jocote ciruelo. Aquí hay una diferencia interesante. No podemos afirmar, pero podemos inferir que muchas de las especies tienden a perderse, muchas de las especies tienden en un determinado momento a desaparecer. ¿Por qué? Porque estamos en relación a las especies tradicionales, más o menos 4 y 6 especies están
siendo realmente cultivadas. Las estrategias de reproducción también vimos que la mayoría son selección y siembra directa de semillas con un 39%. No hay una recolección realmente genética, ni siquiera bancos de germoplasma. Luego, una selección y regeneración natural, y las plantan directamente. Otra con selección de estacas, con un 11%, y el resto, pues, significativamente menor. Algo interesante fue saber cómo es el estado de los frutales, si hay realmente un reclutamiento o si estamos ante la desaparición de algunas de las especies. Vemos que los jóvenes productivos tienen un 37%, pero el adulto productivo 31%. Los viejos productivos tienen un 24%, lo cual nos indica que esto no hay la suficiente número de reclutas porque los jóvenes productivos no productivos llegan al 8%, lo cual nos induce a creer que muchas de las especies que están ya en una edad adulto van a desaparecer porque no hay reclutamiento. En cuanto a la comercialización, esto es importantísimo tomando en consideración que es la región donde existe mayor población y donde existe la mayor infraestructura para la comercialización. Aún así, nos dimos cuenta que muchas especies, muchas frutas se pierden. Todas tienen cierto grado de comercialización, excepto dos que son realmente el noni, que lamentablemente se plantó con fines medicinales y no ha tenido o no tuvo la aceptación adecuada, y pues el mamón virrey, que es una planta dioica que no produce frutos. Masaya es el principal mercado para las frutas, pero Managua, Estelí y Jinotepe también lo son. Sin embargo, hemos encontrado en algunos recorridos que las frutas de Masaya se venden en casi todo el resto del país. Los maderables también es importante, ya que nos encontramos con cedro, laurel, acetuno, madero negro, huachipilín y roble. Fueron las especies de mayor importancia económica. El cedro tiene el volumen más alto de volumen de madera cerrable con 2.36 metros cúbicos por hectárea. Aunque está en veda, diríamos nosotros, es la especie que más está siendo cultivada tradicionalmente y cuidada por los productores. La mayoría de los árboles midieron 50 centímetros de altura, más o menos, y el 60% de las especies maderables en los patios fueron plantadas. El 32% vino de una regeneración natural, lo cual nos indica que el componente arbóreo en esa zona, gracias a la utilización de los maderables, porque vemos nosotros que tienen una alta utilización en cuanto a la elaboración de artesanías, muebles, instrumentos musicales, ha aumentado su valor, por lo cual los productores están realmente cultivándolos a manera artesanal, pero están sintiendo la importancia que tienen estos para sus medios de vida. Eso fue algo muy importante. Conclusiones. En la meseta de los pueblos, que es una de las zonas más ricas, en un área apenas de 250 kilómetros cuadrados, encontramos que los sistemas donde más existen los frutales y maderables son los agroforestales y el sistema de café con sombra. El componente arbóreo aumentó más del 60%, 61.9%, e inferimos, porque no hicimos esa pregunta directamente, que fue gracias a que los productores están dejando tacotales y están dejando árboles que ellos mismos consideran importantes para ser utilizados y ser aprovechados. Incluso los mismos árboles frutales están sirviendo como madera por la alta demanda de madera en esta zona. También se demuestra la alta diversidad, ¿verdad? En apenas 87 fincas, que no llegan ni siquiera a lo que es 2.5 hectáreas, existen 34 especies, de las cuales 43 especies fueron maderables, 96 de ellas se usan en la producción de artesanías y muebles, y desempeñan, no lo medimos, pero sí habría que dirigir la atención a cuál es realmente su medio en la cual su producción puede beneficiar, en cuanto beneficia a los medios de vida. No fue parte de nuestro estudio, pero sí queremos que sea muy importante. No existe una estrategia de comercialización, a pesar de que
es una región altamente diversa en frutales y constituyen una fuente importante de consumo. Sin embargo, se pierde entre el 20 y el 10% por falta de mercado y por falta de una estrategia realmente de agregar valor agregado. A pesar de su importancia, se ven subutilizados estos recursos y sabemos nosotros que este estudio apenas es un estudio inicial y nos hace falta mejorar las prácticas de manejo, alcanzar una participación a nivel de las cadenas de valor e iniciar lo que es el valor agregado de estas frutas que de otra manera tienden a perderse por la alta concentración que existe apenas en 6 especies que hemos visto de frutales. Los maderables en realidad están teniendo una alta demanda y están viendo incrementadas. Encontramos una alta variedad de especies y los productores están cada vez más, desde el punto de vista, conservando para producir madera. Este fue algo importante y estamos queriendo cambiar la legislación porque la legislación actual impide más bien lo que es la comercialización de productos forestales provenientes de los sistemas agroforestales. Entonces esto nos dio también un punto inicial de partida para también lograr cambios que vengan a beneficiar el uso de los maderables y al mismo tiempo, como tenemos esta excelente prueba de que el uso de los árboles incrementa incluso su reproducción. Muchas gracias. Muy rápidamente para presentarles estas conclusiones y algunas recomendaciones, pues son mejorar el manejo, realizar estudios más profundos. Realizamos realmente un muestreo bastante pequeño. Sin embargo, esta zona, por su alta diversidad de especies, creemos nosotros que vale la pena seguir realizando estudios en ellos. Así que para presentarles en breve este pequeño estudio que realizamos, es una contribución también de Eduardo Somarriba, de René Ayerdis y también ICRAF. En este caso también fue en conjunto con ICRAF que realizamos este estudio, que ha sido muy interesante acá en Nicaragua porque no se conocían realmente este tipo de estudios y ha sido una, diríamos nosotros, una joya a nivel nacional y nos han pedido mucho que se lo podamos brindar a otros y que podamos reproducir este tipo de estudios a nivel nacional. Muchas gracias.